En una cafetería sencilla de un pequeño pueblo, un hombre riquísimo entró solo para tomar un café, sin imaginar que saldría de allí con su vida completamente al revés. Bastó la mirada atenta de una camarera para que un secreto grabado en su piel, llevado como un tributo sagrado, comenzara a desmoronarse. Lo que llevaba tatuado en esa muñeca no significaba nada de lo que había creído durante años, y la verdad cayó como una sentencia ante los testigos. A partir de ese momento, un gesto común desencadenó una transformación emocional que jamás podría haber previsto. Antes de escuchar esta impresionante historia, deja un me gusta, comenta desde dónde la estás viendo y suscríbete para recibir más historias impresionantes. El Café Aroma se encontraba en una esquina modesta. Los trabajadores locales lo conocían como un paraíso para disfrutar de un café fuerte y tostadas bien hechas, servidas con la discreta eficiencia de Rose, una mujer de 52 años que conocía a cada cliente por su nombre y orden. Ese día de marzo, la lluvia caía fina y constante, formando pequeños riachuelos en las aceras y convirtiendo los pasos apresurados en salpicaduras en las ventanas. Rose estaba limpiando el mostrador cuando se abrió la puerta. La campana que colgaba sobre la entrada anunció la llegada de alguien que claramente no pertenecía allí. Un hombre alto, de unos 50 años, con un impecable traje italiano azul marino y zapatos que costaban más de un mes de alquiler. Su cabello canoso en las sienes contrastaba con el resto de su cabello oscuro, cuidadosamente peinado hacia atrás. En su muñeca izquierda, un reloj Patek Philippe brillaba discretamente, muy distinto de los Casio y Orient que solían adornar el mostrador. Los ojos de Rose, entrenados por 15 años de observación, detectaron algo más allá de la evidente riqueza. Había cansancio bajo la postura impecable, como si el visitante cargara con un peso invisible. Eligió una mesa en un rincón cerca de la ventana, desde donde podía ver la lluvia caer sobre los peatones apresurados. «Buenos días, señor. ¿Qué desea?» Rose se acercó con un bloc de pedidos y una sonrisa profesional. «Un café, por favor». Bien fuerte. La voz era grave y educada, pero con la autoridad de alguien acostumbrado a que le atiendan rápido. «¿Algo para comer con nosotros? Tenemos pan tostado y sándwich de queso a la plancha». «Solo el café, gracias». Mientras esperaba su pedido, el hombre hizo un gesto que Rose notó de inmediato. Se pasó el pulgar por la muñeca izquierda, justo debajo de su reloj de lujo, como si tocara algo importante. Fue un gesto casi instintivo, un tic nervioso que revelaba una especie de consuelo secreto. «Aquí tiene su café, señor». Rose colocó la taza humeante sobre la mesa. «Rafael. Mi nombre es Rafael». Rose sonrió. Los clientes bien vestidos rara vez se presentaban. «Mucho gusto, Rafael. Soy Rose». Al inclinarse para dejar el azucarero, su mirada vislumbró un destello de tinta bajo la manga de su chaqueta. Rafael había movido el brazo y la camisa blanca se deslizó ligeramente, revelando lo que parecía ser un tatuaje de caracteres japoneses verticales, dibujados con trazos finos y precisos. «Bonito tatuaje», comentó Rose sin pensarlo mucho. «Es japonés, ¿verdad?» Rafael pareció sorprendido, casi desconcertado por un instante. Sus profundos ojos castaños se posaron primero en su muñeca y luego en Rose. «Sí», dijo, ajustándose la manga con discreción. «Es japonés». Había algo en su respuesta, una mezcla de orgullo y dolor reprimido, que despertó la curiosidad de Rose. En 15 años sirviendo café, había desarrollado un sexto sentido para las historias no contadas. «Mi abuela era japonesa», comentó mientras limpiaba una mesa cercana. «Me enseñó algunas palabras, pero nunca aprendí a escribir bien». Rafael dudó un momento, como si considerara si valía la pena continuar la conversación. Finalmente, con un movimiento pausado, se levantó la manga, dejando al descubierto los caracteres japoneses tatuados en su muñeca. «Significa amor eterno», explicó con la voz ligeramente entrecortada. «Lo hice hace 5 años, después de que mi esposa, después de que Elena nos dejara». Rose asintió respetuosamente. La palabra partida
quedó suspendida en el aire, no pronunciada, pero comprendida. «Es un hermoso homenaje», dijo con sinceridad. «Era mi manera de retenerla», continuó Rafael mirando la lluvia por la ventana. «A Elena le encantaba la cultura japonesa. Pasamos nuestra luna de miel en Kioto. Siempre decía que algún día volveríamos». Rose se dio cuenta de que había tocado algo importante. Rafael Allianz ahora podía ver el nombre en la tarjeta plateada que había dejado sobre la mesa junto a su celular. No era un simple ejecutivo adinerado de paso, era un hombre con una historia. El timbre volvió a sonar y Anna Clemen entró agitando un paraguas empapado. Era una mujer de unos 70 años, profesora jubilada de lenguas orientales que acudía religiosamente todas las mañanas a tomar su té verde y pan integral. «Buenos días, querida Rose», saludó Anna colgando su abrigo mojado en el perchero cerca de la puerta. «Qué lluvia tan fuerte, ¿verdad?» «Buenos días, doña Ana. ¿Lo de siempre?» Anna asintió, acomodándose en su mesa habitual cuando su mirada se posó en Rafael, o más precisamente, en el tatuaje que ahora se veía en su muñeca. La expresión de la anciana cambió al instante. Abrió mucho los ojos y un rubor le subió por el cuello. «¿Está todo bien, señora Ana?», preguntó Rose, preocupada por la repentina palidez de su clienta. Ana se recompuso, pero sus ojos seguían fijos en el tatuaje de Rafael. «Sí, sí, cariño, solo un poco de frío con esta lluvia». Pero algo andaba mal. Rose conocía a Ana lo suficiente como para saber cuándo la anciana se sentía incómoda. Y por cómo evitaba mirar directamente a Rafael, algo en ese tatuaje la había perturbado. Rafael, ajeno a la reacción de Ana, seguía tomando sorbos de café mientras respondía un mensaje de texto en su teléfono. El reloj marcaba las 10:37 y de vez en cuando miraba la hora, como si estuviera esperando o llegara tarde a algo. Rose se acercó a Anna discretamente mientras ella le servía té verde. «Doña Ana, ¿pasa algo?», susurró. La anciana dudó, mirando de reojo a Rafael. «Rose, ese hombre, ¿sabes qué lleva escrito en el brazo? Me dijo que significa amor eterno, un homenaje a su esposa». Ana negó con la cabeza lentamente, con una expresión que mezclaba compasión e incomodidad. «No, querida, no significa eso. Ni de lejos». Rose sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué significa entonces?». Ana se acercó más y bajó aún más la voz. «Significa carne hervida». «¿Qué quieres decir con carne hervida?», repitió Rose con incredulidad. «Exactamente. Es el término para un tipo de estofado. Quien se lo tatuó cometió un terrible error». Ana no terminó la frase, pero la insinuación quedó en el aire. ¿O era una broma cruel? Rose miró a Rafael, ahora con una mezcla de compasión y horror. Ese hombre elegante y poderoso llevaba en la muñeca no una declaración de amor eterno por su difunta esposa, sino carne hervida, y al parecer la exhibía con orgullo, sin saberlo. «¿Qué hago?», le susurró Rose a Ana. «¿Se lo digo?». La pregunta quedó sin respuesta. Anna se mordió el labio, dividida entre la dolorosa verdad y la cómoda mentira. Al otro lado del restaurante, Rafael miraba la foto en la pantalla de su teléfono. Una mujer sonriente a su lado, ambos frente a un templo japonés. 5 años, murmuró Rose. Lleva 5 años cargando con esto, pensando que es un tributo. Y en ese momento, como si hubiera oído su nombre, Rafael levantó la vista y se encontró con la mirada fija de Rose y Ana. Algo en las expresiones de las dos mujeres le hizo fruncir el ceño con intriga. ¿Hay algún problema?, preguntó. El restaurante se quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia y el zumbido del refrigerador llenaban el espacio entre la pregunta y la respuesta, aún por formular. El silencio que siguió a la pregunta de Rafael fue como una pesada carga. Rose y Ana intercambiaron miradas rápidas y vacilantes. ¿Cómo podían decirle a una desconocida que el símbolo que portaban con tanto orgullo y dolor no era lo que creían? En realidad, comenzó Rose, pero fue interrumpida por el celular de Rafael, que vibró intensamente sobre la mesa.
Respondió con la eficiencia de alguien acostumbrado a resolver problemas urgentes. Allianz, sí, lo sé. No, aún no lo he aprobado. Dile a la Junta que estaré allí en media hora. Colgó con un suspiro apenas perceptible. Tengo que irme. ¿Cuánto debo? 8 reales, respondió Rose automáticamente, todavía dividida entre el alivio por haber retrasado la verdad y la culpa por no haberla revelado. Rafael dejó 50 en el mostrador. Quédate con el cambio. Se ajustó la chaqueta, abrochó el botón con cuidado y se dirigió a la puerta. Sin embargo, antes de irse, se volvió hacia Rose. Vuelvo mañana, disfruté del café. Cuando la puerta se cerró, Ana y Rose se miraron. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó la camarera. Ana suspiró profundamente. Si vuelve, tendremos que decírselo. No podemos dejar que siga así. El día siguiente amaneció sin lluvia, pero con un cielo nublado que prometía más lluvia. Rose llegó temprano para abrir el restaurante, con la mente fija en el hombre del elegante traje y el tatuaje equivocado. A las 10:30 en punto, como si hubiera concertado una cita formal, Rafael Allianz volvió a entrar al Café Aroma. Vestía otro traje, igualmente impecable, pero esta vez gris marengo. Se sentó en la misma mesa del día anterior. «Buenos días. Rose», saludó con una familiaridad que sorprendió a la camarera. «El mismo café de ayer, por favor». Ella asintió y fue a preparar el pedido con el corazón acelerado. Ana aún no había llegado, y Rose no estaba segura de tener el valor de decirle la verdad ella misma. Mientras servía el café, notó que Rafael parecía menos tenso hoy, casi relajado. «¿Sabes?», comenzó mirando su taza. «Hace tiempo que no voy a un sitio así. Mi mujer y yo solíamos ir a cafeterías pequeñas cuando éramos jóvenes. Antes del éxito». Rose se sentó frente a él, animada por el tono confesional. «¿Cómo se conocieron?». Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Rafael. «En la universidad. Yo estudiaba administración de empresas y ella artes visuales. Nos conocimos porque necesitaba a alguien que posara para una serie de retratos. Yo necesitaba el dinero». Se rió, un sonido sorprendentemente juvenil para alguien de aspecto austero. Era brillante. Veía cosas que nadie más veía. ¿Era japonesa?, preguntó Rose intentando comprender el origen del tatuaje. No brasileña, pero le apasionaba la estética japonesa. Decía que había una belleza única en la simplicidad, en la imperfección aceptada. Pasó el pulgar por el tatuaje, aún cubierto por la manga. Elena veía la belleza en las cosas rotas. Su nombre fue pronunciado con tanta ternura que a Rose se le llenaron los ojos de lágrimas. Este hombre amaba profundamente a su esposa. ¿Cómo podía decirle la verdad ahora? Sonó el timbre y Ana entró. Al ver a Rafael dudó un instante, pero decidió sentarse. Rose le hizo un gesto discreto a la anciana, señalándole la dificultad de la situación. «Rafael», dijo Rose armándose de valor, «ella es Ana Clemen. Es profesora jubilada de lenguas orientales». «Encantado», saludó Rafael asintiendo. «¿Estudiaste en Japón?» «Sí. Viví allí casi 20 años», respondió Ana mientras sus ojos se dirigían inevitablemente hacia su muñeca cubierta. Un destello de interés apareció en los ojos de Rafael. ¿En serio? A Elena le habría encantado conocerla. Estaba fascinada con Japón. Ana sonrió suavemente. ¿Tu esposa? Sí. Rafael asintió y de nuevo ese gesto, el pulgar en el pulso. Lleva 5 años muerta. Cáncer. El silencio que siguió fue respetuoso. Rose y Ana se miraron de nuevo y tomaron una decisión en silencio. «Señor Allianz», comenzó Ana con la delicadeza de quien camina sobre hielo fino. «No pude evitar fijarme en su tatuaje ayer». Rafael pareció sorprendido por un momento, pero luego sonrió y se arremangó, mostrando los caracteres verticales con discreto orgullo. «Fue mi homenaje a Elena. Significa amor eterno. Al menos eso es lo que debería significar según el tatuador». Ana respiró hondo. «Señor, Rafael, por favor». «Rafael, llevo más de 50 años hablando japonés y...» Dudó. «Lo que dice allí no es amor eterno». El empresario frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?». «¿Qué dice entonces?». Rose se acercó dispuesta a ofrecer apoyo, mientras Ana hablaba en voz baja.
Dice carne hervida. El rostro de Rafael se congeló. Por un instante, pareció que no había entendido, como si las palabras estuvieran en un idioma extranjero que su cerebro se negaba a traducir. Luego, poco a poco, la comprensión se dibujó en su rostro. Carne. Hervida, repitió casi en un susurro. Ana asintió con tristeza. Es un término culinario, para un tipo de guiso. Rafael palideció. Su mirada oscilaba entre su muñeca y el rostro de Ana, como esperando que sonriera de repente y dijera que era solo una broma. Pero la expresión de la anciana permaneció solemne y compasiva. ¿Estás seguro? Su voz salió entrecortada. ¿Absolutamente? Sí, confirmó Ana. Lo siento. La comprensión parecía azotarlo en oleadas sucesivas, cada una más devastadora que la anterior. 5 años. 5 años cargándola, mostrándosela a la gente, usándola como símbolo de su devoción. Yo, empezó, pero las palabras parecieron fallarle. De repente, el hombre poderoso, el empresario exitoso, parecía pequeño y vulnerable. ¿Quieres un vaso de agua?, ofreció Rose preocupada por su palidez. Rafael no respondió. Tenía la mirada fija en un punto lejano, y Rose se dio cuenta de que ya no estaba plenamente presente en ese restaurante. Estaba perdido en sus recuerdos, vagando por 5 años de falso significado. Se lo he mostrado a todos, murmuró finalmente. A nuestra hija, Chiara. A los socios. He dado presentaciones en congresos, usando esta historia como ejemplo de superación. He contado a audiencias enteras cómo este símbolo me ayudó a superar la pérdida. Su voz se apagó de nuevo. Rose le puso suavemente la mano en el hombro. Respira hondo. El tatuador era estadounidense, continuó Rafael hablando rápido, como si necesitara borrar sus palabras. Dijo que había estudiado en Japón, cobró una fortuna. Pedí amor eterno. Se lo mostré escrito en un papel que me dio un traductor. ¿Cómo sucedió? Ana negó con la cabeza. Pudo haber sido un error sin mala intención, o alguien pensó que era divertido jugar con el dolor de un viudo, añadió Rafael con amargura. El término viudo pareció despertar algo en él. Se le llenaron los ojos de lágrimas, que intentó contener sin éxito. Rose rápidamente le acercó una silla, pues parecía a punto de desplomarse. Toda esa gente, continuó con la voz quebrada, toda esa gente que sabía japonés y vio mi brazo, debieron de reírse. Se rieron del hombre del traje caro con el tatuaje de carne hervida en la muñeca. Quizás no, sugirió Rose con suavidad. Quizás vieron el significado del símbolo, no las palabras en sí. Rafael la miró con una chispa de ira visible entre sus lágrimas. ¿El significado? ¿Qué significa carne hervida? El silencio volvió a caer sobre el restaurante, denso como una cortina de plomo. Rafael se quedó mirando el tatuaje, ahora como si fuera algo extraño en su cuerpo. Debería haberlo sospechado, dijo en voz baja. Helena lo habría sospechado. Siempre lo comprobaba todo 2 y 3 veces. Era meticulosa. Ana y Rose permanecieron en silencio, permitiendo que la incómoda verdad los calara. Afuera la lluvia comenzó de nuevo, primero con gotas dispersas, luego de manera constante. ¿Qué hago ahora?, preguntó Rafael más para sí mismo que para las mujeres. Ni Rose ni Anna tenían una respuesta inmediata. ¿Cómo podrían reparar 5 años de significado construidos sobre cimientos falsos? Creo, comenzó Rose con cautela, que lo que importa no es lo que está escrito, sino lo que ha significado para ti durante todo este tiempo. Rafael la miró fijamente, con el rostro lleno de emociones. ¿Sugieres que simplemente lo ignore? Que te lo siga mostrando como si fuera un símbolo de amor, sabiendo que en realidad es... No pudo terminar la frase. La lluvia afuera parecía reflejar la agitación interior de Rafael. Permaneció en silencio unos minutos, contemplando la taza de café ya fría en sus manos. Rose y Ana esperaron, respetando el proceso. Cuando finalmente habló, su voz sonó cansada. ¿Sabes qué es irónico? Soltó una risa sin humor. A Helena le encantaba la comida japonesa, sobre todo el sukiyaki, que básicamente es carne hervida. El comentario quedó en el aire un instante, hasta que un leve sonido escapó de los labios de Ana, algo entre una tos y una risa ahogada. Rafael la miró sorprendido.
Y entonces, como una presa que cede ante la presión, él también empezó a reír. Primero solo un temblor en los hombros, luego una risa abierta, casi histérica. «Dios mío», logró decir entre risas. Ella habría pensado que era divertidísimo, absolutamente divertidísimo. Rose empezó a sonreír, sin saber si unirse a la risa o si sería una falta de respeto. Pero había algo contagioso en la risa de Rafael, un hombre claramente desacostumbrado a situaciones que escapaban a su control. Ella siempre decía, continuó, secándose una lágrima que podría haber sido de risa o de dolor, que era terrible planeando romances, que pensaba demasiado. Y ahora levantó la muñeca, 5 años cargando carne hervida, pensando que era una gran declaración de amor. Ana colocó suavemente su mano sobre la de él. A veces los errores cuentan historias más verdaderas que la perfección. Rafael la miró repentinamente serio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, explicó Ana, que si el símbolo te ha ayudado durante estos 5 años, el error de traducción no le resta nada de valor. Lo que importa es lo que representó para ti. Rafael reflexionó sobre las palabras, con la mirada fija en el tatuaje. No sé. Parece mentira. No es mentira, intervino Rose. Es una historia que ahora tiene un nuevo capítulo. El empresario frunció el ceño aún inseguro. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde los peatones corrían para protegerse de la lluvia. Tengo que tapar esto. Es una opción, asintió Ana. Pero antes de que te decidas, déjame contarte una historia. Rafael asintió, intrigado. Cuando tenía 20 y pocos años, mi prometido murió en un accidente. Quedé destrozada. Una amiga japonesa me regaló un amuleto tradicional, un omamori para protegerme. Lo llevé durante años, como una conexión con él. Solo décadas después descubrí que no era un omamori protector, sino uno de fertilidad. Un error de mi amiga, pues no estaba familiarizada con esos tipos. Ana sonrió suavemente. Al principio me quedé impactada. Luego me di cuenta. Ese objeto me reconfortaba cuando lo necesitaba, sin importar lo que estuviera escrito. La historia pareció conmover a Rafael. Miró fijamente a las dos mujeres, estas desconocidas que ahora parecían íntimamente conectadas con su historia personal. ¿Puedo preguntarte algo personal?, preguntó Rose después de un momento. ¿Qué opina tu hija Chiara del tatuaje? El rostro de Rafael se suavizó al mencionar a su hija. Ella piensa que es hermoso. Dice que es una forma de retener a su madre con nosotros. ¿Y cómo afrontaron la ausencia de Elena? ¿En familia? Rafael dudó, como si sopesara cuánto compartir. Fue difícil. Chiara tenía 19 años cuando ocurrió. Estaba empezando la universidad. Yo me dediqué por completo al trabajo. Construí un imperio mientras ella terminaba sus estudios. Nos distanciamos un tiempo. ¿Y luego? Animó Rose. Luego llegó el tatuaje. Fue un punto de inflexión. Sonrió débilmente. Ahora parece ridículo, pero me hizo hablar de Elena abiertamente. Compartir historias. Chiara y yo reconectamos a través de los recuerdos de su madre. Algo en su expresión cambió al comprender lo que implicaba lo que acababa de decir. Dios mío, basamos nuestra reconexión en un error de traducción. No, corrigió Ana con firmeza. Basaron su reconexión en recuerdos auténticos y amor verdadero. El símbolo fue solo un catalizador, signifique lo que signifique literalmente. Rafael no parecía convencido. Necesito decirle la verdad. Sí, probablemente, asintió Rose, pero la forma en que lo cuentes marcará la diferencia. ¿Cómo esto? Puedes presentarlo como una tragedia, algo vergonzoso, explicó Rose, o como un giro inesperado en tu historia, algo que de alguna manera le añade una capa de humanidad. Rafael miró a la camarera con renovada curiosidad. No eres una camarera cualquiera, ¿verdad? Rose se encogió de hombros, sonriendo. 15 años sirviendo café y observando a la gente te dan una perspectiva diferente de la vida. El empresario miró su reloj. Casi mediodía. Tengo que volver a la oficina. Tengo una reunión importante. Se levantó y dejó otra nota generosa sobre el escritorio. Gracias por el café y... La verdad, ¿volverás mañana?, preguntó Rose. Rafael dudó en la puerta. No lo sé. Necesito procesar todo esto.
Cuando él se fue, Rose y Anna se miraron. ¿Crees que estará bien?, preguntó la camarera. Anna sonrió con la sabiduría que le da la edad. Ese hombre ha sobrevivido a cosas peores que un tatuaje mal colocado. Pasaron 3 días sin rastro de Rafael Allianz en el Café Aroma. Rose se encontraba mirando la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando ver al hombre del traje impecable. Al 4.º día, cuando estaba convencida de que nunca volvería, la puerta se abrió exactamente a las 10:30 am, y allí estaba. Parecía diferente, no en su apariencia, que seguía impecable, sino en su energía. Había una nueva ligereza en sus hombros, como si hubiera dejado algo de su carga en algún lugar. «Buenos días, Rose», saludó con una sonrisa sincera. «¿Está la señora Anna?» «Aún no ha llegado, pero debería llegar pronto». Rafael asintió y se sentó en su mesa habitual. «El mismo café, por favor». Mientras Rose preparaba café, observó discretamente a Rafael. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado, dejando al descubierto su tatuaje, un gesto que parecía deliberadamente diferente de su postura anterior. «Aquí tienes», dijo colocando la taza sobre la mesa. «Siéntate conmigo un momento». Me invitó. Rose asintió intrigada y se acomodó en la silla frente a él. «Le conté a Chiara», dijo Rafael sin preámbulos. «Lo del tatuaje». ¿Y cómo reaccionó ella? Una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Primero se quedó atónita. Luego se echó a reír. No paró durante casi 10 minutos. Dijo que fue... Hizo una pausa como si saboreara las palabras. Lo más típico de Elena que podría haber pasado. ¿Lo más típico de Elena?, repitió Rose con curiosidad. Mi esposa tenía un sentido del humor muy particular. Le encantaba cuando las cosas salían mal. Decía que los mejores momentos de la vida surgen de los desvíos, no de los guiones. Dio un sorbo a su café. Nuestro primer viaje juntos fue un desastre logístico. Errores de reserva, pérdida de equipaje, todo salió mal. Terminó siendo nuestro viaje favorito. Rose sonrió. Parecía una persona especial. Lo fue. Rafael pasó el pulgar por el tatuaje, pero esta vez el gesto se sintió diferente. Ya no era un toque reverente, sino casi cariñoso, como una broma privada. Chiara dijo algo interesante. Dijo que, en cierto modo, este error honra a su madre mejor que cualquier homenaje perfectamente planeado. El timbre anunció la llegada de Anna y sonrió al ver a Rafael. «Ha vuelto». «He vuelto», confirmó. «Y traje algo para mostrarte». Del bolsillo interior de su chaqueta, colgada en la silla, Rafael sacó su smartphone y abrió la galería de fotos. Giró la pantalla hacia las 2 mujeres, revelando la foto de una mujer de cabello castaño ondulado y ojos vibrantes, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Vestía un kimono colorido e hizo una mueca cómica para la cámara. Elena, la presentó simplemente. «En Japón, ella era hermosa», comentó Anna, mirando la foto, «y parecía muy divertido», añadió Rose. Rafael asintió y pasó a otra foto, la misma mujer, ahora más joven, riendo mientras comía algo con palillos. Era la primera vez que comía sukiyaki. Le pareció una textura extraña, pero al final le encantó. Las 3 personas en el comedor se rieron y Rafael pasó a otra foto. Elena y él, mayores, al lado de una joven que claramente era Chiara, los 3 haciendo muecas para la cámara. «Nuestro último aniversario juntos», explicó en voz baja, pero sin el dolor agudo que una vez acompañó esos recuerdos. Insistió en la foto tonta. Dijo que ya teníamos demasiadas fotos serias. A Rose se le llenaron los ojos de lágrimas, conmovida por la historia y la visible transformación de Rafael. «¿Qué decidiste hacer sobre el tatuaje?» Rafael guardó su celular y miró su muñeca, los caracteres japoneses que ahora tenían un significado completamente nuevo. «Me lo quedaré», respondió con convicción. «Pero...» Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «Estoy planeando añadir algunas cosas». Anna ladeó la cabeza, perpleja. «¿Qué clase de añadidos?» Una frase en inglés justo debajo: «El amor está en la risa, no en la traducción». Rose y Anna intercambiaron miradas de aprobación. «Es perfecto», comentó la anciana. «Y hay más», continuó Rafael, ahora con un brillo casi travieso en los ojos. «Chiara me sugirió que contara la historia».
No solo a nosotros, como familia, sino a todos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rose desconcertada. Rafael se enderezó, y por un instante la camarera vislumbró al empresario, al estratega. He estado pensando en lo que dijiste, Rose, sobre convertir los malentendidos en narrativa, y me di cuenta de que tal vez esta historia pueda ayudar a otras personas. ¿De qué manera? Todos tenemos nuestros momentos de carne hervida, explicó usando la frase con sorprendente naturalidad. Situaciones que parecen desastres, malentendidos que arrastramos, errores que nos definen, que a menudo ocultamos estos errores por vergüenza, cuando en realidad son lo que nos hace humanos. Ana sonrió con aprobación. Wabi-sabi japonés, la belleza de la imperfección. Exactamente. Rafael parecía emocionado de que alguien lo entendiera. Helena me enseñó esto, pero nunca lo había entendido bien hasta ahora. Entonces, ¿cómo planeas compartir la historia?, Sam preguntó Rose. Rafael respiró hondo. Voy a grabar un video. Te lo contaré todo. El dolor, el tatuaje, el descubrimiento, la decisión de quedarme con el error. Y lo publicaré en las redes sociales de mi empresa. Las dos mujeres lo miraron sorprendidas. Que un hombre del calibre de Rafael Allianz, director ejecutivo de una corporación, expusiera tal vulnerabilidad personal era extraordinario. ¿Estás segura?, preguntó Ana con dulzura. Es una historia muy íntima. Sí, lo creo. La determinación en su voz era evidente. ¿Sabes? Pasé años construyendo una imagen de perfección. La compañía perfecta, la estrategia perfecta, incluso el homenaje perfecto a mi esposa. Y ahora me doy cuenta de lo vacía que está. Rafael miraba por la ventana la ciudad que empezaba a calentarse bajo el sol que por fin aparecía después de días de lluvia. Quiero que la gente sepa que incluso alguien como yo, especialmente alguien como yo, tiene sus errores, sus imperfecciones, y eso no le resta valor al camino recorrido. Rose sintió una creciente admiración por el hombre que tenía delante. En tan solo unos días, había pasado de ser un ejecutivo distante y herido a alguien capaz de transformar su vulnerabilidad en fortaleza. Creo que Helena estaría muy orgullosa, dijo sinceramente. Rafael sonrió, una sonrisa plena que le iluminó el rostro. Se estaría riendo. Riéndose a carcajadas, miró su reloj. Tengo que irme. Tengo una reunión con el equipo de marketing en 1 hora. Empecemos a planificar cómo contar esta historia. Se levantó y se puso la chaqueta, pero esta vez se la dejó arremangada, dejando el tatuaje visible. Volveré para enseñarte el video cuando esté listo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rose y Ana permanecieron en silencio por un momento, procesando la transformación que habían presenciado. Es asombroso, comentó finalmente Rose, cómo algo aparentemente tan pequeño puede desencadenar un cambio tan profundo. Ana asintió con la sabiduría de sus años. A veces, Rose, la verdad más simple también es la más liberadora, sobre todo cuando esa verdad es pura carne. Y las dos mujeres estallaron en risas, cuando el sol finalmente salió en el cielo, prometiendo días más brillantes por delante. Pasaron 2 semanas sin que Rafael apareciera en el restaurante. Rose se preguntaba qué habría pasado, si había desistido de la idea del video, si se había arrepentido de compartir algo tan personal con 2 casi desconocidos. Le contaba la historia a Ana casi a diario, recordando los detalles y especulando sobre las consecuencias. Un jueves particularmente ajetreado, cuando Rose apenas tenía tiempo para respirar entre los pedidos del almuerzo, la puerta se abrió. El timbre sonó, apenas audible en medio del bullicio. Entró Chiara Allianz. Rose la reconoció al instante por las fotos que Rafael le había mostrado. La joven de 20 y tantos años tenía la mirada expresiva de su madre, pero el porte elegante y sobrio de su padre. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Rose acercándose. ¿Eres Rose? La voz de Chiara era suave pero directa, una combinación interesante. Sí, soy yo. Mi padre me habló mucho de ti, dijo Chiara con una sonrisa. Está esperando en el coche. Me pidió que viniera a recogerte si era posible. Y a doña Ana también. Rose frunció el ceño confundida. ¿Recogerla? ¿Para qué? Para la proyección del video. Ya está listo. Chiara miró a su alrededor.
¿Está doña Ana aquí hoy? Sí, en la mesa del rincón. Rose señaló a la anciana, que leía un libro mientras tomaba un sorbo de té. Pero no puedo irme. Estoy trabajando. Chiara se mordió el labio, pensativa. Mi padre dijo que podría ser un problema. Por eso... No terminó la frase. Solo sonrió enigmáticamente. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y apareció Tío, el hijo del dueño, ataviado con un delantal. Rose, puedes irte. Mi papá dijo que no hay problema. Parece que ayer alguien lo llamó y te pagó el día libre. Rose miró con incredulidad a Tío y luego a Chiara, quien ahora sonreía ampliamente. ¿Tu padre hizo esto? Puede ser bastante persuasivo cuando quiere, respondió la joven encogiéndose de hombros divertida. 15 minutos después, Rose y Ana iban sentadas en la parte trasera de un lujoso Mercedes, conducido por un conductor silencioso, con Chiara a su lado. El coche se deslizaba por el centro de São Paulo, alejándose del barrio de Liberdade hacia la avenida Paulista. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Rose, todavía intentando procesar lo rápido que había cambiado su día normal. A la oficina de Allianz Corporation, respondió Chiara. Mi padre va a presentar el video a algunos ejecutivos y empleados cercanos. Se insistió en que ustedes dos estuvieran allí. Ana se ajustó nerviosamente el collar de perlas. No vamos bien vestidos para una reunión de empresa. Chiara negó con la cabeza para tranquilizarla. No se preocupen. Son invitados especiales. El coche se detuvo frente a un impresionante rascacielos de espejos. El conductor abrió la puerta y las tres mujeres bajaron. Rose se sintió inmediatamente fuera de lugar, con su sencillo uniforme de restaurante, entre los ejecutivos trajeados que iban y venían. En recepción, lo recibió una elegante joven que los condujo directamente a los ascensores. El señor Allianz los espera en la sala de conferencias del piso 40, explicó insertando una tarjeta especial en el panel del ascensor. Durante el ascenso, Rose observó discretamente a Chiara. La joven parecía perfectamente cómoda en ese ambiente corporativo, pero había algo en su postura, quizás una ligera tensión en los hombros, que sugería que también estaba nerviosa por el evento. ¿Cómo está tu padre?, preguntó finalmente Rose, rompiendo el silencio. Chiara consideró la pregunta un momento. Diferente. En el buen sentido, creo. Más ligero, sonrió. Más como cuando mamá vivía. El ascensor llegó al piso 40 con un suave tintineo. Las puertas se abrieron a un piso ejecutivo impecablemente decorado. Mármol, madera oscura y arte contemporáneo en las paredes. En el centro del espacio, visible a través de las puertas de cristal, había una sala de conferencias donde se reunían unas 20 personas. Rafael estaba de pie a la cabecera de la mesa, hablando con un hombre más joven. Al verlos entrar, se le iluminó el rostro. «Ya están aquí». Salió a recibirlas. Abrazó brevemente a su hija antes de volverse hacia Rose y Ana. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Rose notó de inmediato el cambio en él. Su traje seguía impecable, pero la corbata estaba un poco suelta. Su cabello estaba un poco más suelto. Y había un brillo en sus ojos que no tenía cuando lo conoció. «Este lugar tiene un ambiente un poco diferente al del restaurante», comentó Ana mirando a su alrededor con asombro. Rafael sonrió. «Es un lugar diferente. La gente es igual en todas partes». Les indicó que entraran. «Vamos, ya casi empezamos». En la sala de conferencias presentaron a Rose y Ana como las mujeres que cambiaron mi perspectiva. Los ejecutivos las miraron con curiosidad, probablemente preguntándose cómo una camarera y una anciana pudieron haber influenciado al poderoso director ejecutivo. Rafael golpeó ligeramente un vaso con un bolígrafo, atrayendo la atención de todos. La sala quedó en silencio. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, «especialmente a los que vinieron de otras sucursales con poca antelación». Rose notó cómo su voz adquirió un timbre ligeramente diferente en ese contexto, más autoritaria, más decidida. Fue fascinante ver esa otra faceta de él. Como saben, nuestra empresa siempre se ha basado en valores de excelencia, precisión y, lo admito, cierta perfección. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Hoy quiero compartir algo que me hizo cuestionar esta búsqueda incansable de la perfección. Rafael hizo un gesto
y las luces de la habitación se atenuaron. Una pantalla descendió silenciosamente desde un compartimento en el techo. Este es un proyecto personal que se convirtió en algo más grande. Después de verlo, me gustaría hablar sobre cómo podemos incorporar estas ideas a nuestra cultura corporativa. El video comenzó. En la pantalla, Rafael aparecía sentado en un sofá de cuero oscuro, en un ambiente que parecía ser su hogar, elegante y a la vez cómodo. Miraba directamente a la cámara. Me llamo Rafael Allianz, comenzó en el video, y esta es la historia de mi mayor error de traducción. Lo que siguió fue una narración bellamente elaborada sobre Elena, su amor por la cultura japonesa, su partida temprana y la decisión de Rafael de tatuarse Amor Eterno en japonés como una forma de honrarla. Durante 5 años, continuó en el video arremangándose para mostrar el tatuaje, llevé estos símbolos con orgullo. Se los mostré en reuniones, en discursos motivacionales, a mi hija. Eran mi ancla emocional, mi conexión con Elena. La cámara se acercó a su rostro, capturando la mezcla de emociones mientras continuaba, hasta que, en un restaurante común y corriente, en una mañana lluviosa común y corriente, descubrí que lo que dice aquí no es amor eterno. Hubo una pausa dramática. Es carne hervida. En la sala de conferencias, algunos ejecutivos no pudieron contener la risa, sorprendidos. Otros parecían conmocionados. Rose observaba sus reacciones, fascinada. En el video, Rafael también sonrió. Sí, esa fue exactamente mi reacción tras el impacto inicial. Risas, porque a Elena le habría parecido divertidísimo. Continuó explicando su proceso. La conmoción inicial, la vergüenza, la sensación de que todo lo que había construido alrededor de ese símbolo era una farsa. Y luego la revelación. Me di cuenta de que quizás este sea el homenaje más apropiado para Elena, una mujer que siempre valoró la autenticidad por encima de la perfección, que encontró la belleza en los errores y los accidentes. Quien me enseñó, aunque me costó un tiempo aprenderlo, que los momentos más preciados de la vida rara vez siguen el guión. La cámara se apartó y reveló que Chiara ahora estaba sentada a su lado, sonriendo. Junto con mi hija, continuó Rafael, decidí no solo conservar el tatuaje, sino añadirle algo. Volvió a mostrar su muñeca, donde ahora, debajo de los caracteres japoneses, había una frase en inglés elegantemente tatuada. El amor está en la risa, no en la traducción. Y eso me llevó a una reflexión más profunda, continuó. ¿Con qué frecuencia, en nuestra vida personal y profesional, nos aferramos a la idea de la perfección, ocultando nuestros errores y fracasos, cuando en realidad son estas imperfecciones las que nos hacen humanos, las que crean conexiones verdaderas? El vídeo continuó durante unos minutos más, con Rafael explicando cómo pretendía incorporar más de esta filosofía a su vida y a la empresa. Valorar la autenticidad por encima de la perfección, aceptar los errores como oportunidades de crecimiento y crear espacio para lo inesperado. Las luces volvieron a encenderse al terminar el video. Hubo un momento de silencio, y luego una ovación espontánea llenó la sala. Rose notó que varios ejecutivos tenían lágrimas en los ojos, incluyendo a un hombre particularmente severo, que parecía ser uno de los directores de mayor rango. Rafael se levantó de nuevo. Gracias. Este video se compartirá mañana en nuestras redes sociales corporativas. Pero primero quiero saber tu opinión. ¿Cómo podemos incorporar más de esta humanidad a nuestra cultura? Lo que siguió fue una de las conversaciones más sinceras que Rose había presenciado. Los ejecutivos compartieron historias de errores que habían ocultado, oportunidades desaprovechadas por miedo a la imperfección y momentos en los que lo inesperado produjo los mejores resultados. De hecho, comentó uno, mi mayor logro profesional nació de un error de programación. Estábamos desarrollando un software financiero, y un error terminó creando una función que los clientes adoraban. Si hubiéramos seguido el plan original, nunca habríamos logrado ese resultado. Otra ejecutiva, una mujer de mediana edad con un traje impecable, confesó. Hace 2 años, presenté por error una propuesta incompleta a un cliente importante. Me sentí mortificada, pero cuando llamé para disculparme,
Terminamos teniendo una conversación franca sobre el proceso, lo que nos acercó más. Hoy es nuestro contrato más importante. Rafael escuchó cada historia con genuina atención, asintiendo y haciendo preguntas. Rose observaba asombrada la transformación de la sala, de un ambiente corporativo formal a un espacio para compartir con autenticidad. En un momento dado, se volvió hacia Rose y Ana. Me gustaría que compartieran cómo vieron esta situación, desde la perspectiva de alguien que está al otro lado. Rose sintió que todas las miradas se posaban en ella. Tragó saliva nerviosamente, pero entonces se encontró con la mirada alentadora de Rafael. Bueno, empezó vacilante, lo que me impactó fue ver a alguien tan importante recibir una noticia así, y en lugar de ponerse a la defensiva o negarla, permitirse ser vulnerable. Primero fue el shock, claro, pero luego le sonrió a Rafael. Luego vino la risa, y ahí fue cuando me di cuenta de que iba a estar bien. Ana añadió, en mi larga vida he aprendido que los puntos de inflexión, rara vez, llegan cuando todo es perfecto. Llegan cuando algo se rompe y nos vemos obligados a mirar las piezas con nuevos ojos. La reunión continuó durante otra hora, con discusiones sobre cómo implementar esta nueva filosofía dentro de la empresa, desde cambios en el proceso de evaluación de desempeño hasta la creación de un espacio para compartir momentos de carne hervida durante las reuniones semanales. Cuando finalmente estuvo terminado, Rafael invitó a Rose y Ana a un recorrido por el edificio, seguido de un almuerzo en el restaurante del último piso con vistas panorámicas de Sao Paulo. «Me has cambiado la vida», dijo mientras contemplaban la ciudad. «Quiero que lo sepas». Rose sonrió sintiéndose a la vez fuera de lugar y perfectamente a gusto en este mundo tan diferente al suyo. «Creo que estabas lista para esta transformación, solo señalamos la traducción incorrecta». Los tres rieron, compartiendo un momento de conexión que trascendió sus diferentes realidades. A la mañana siguiente de la emisión del vídeo en la empresa, Rose llegó al trabajo como de costumbre. El restaurante estaba tranquilo, con solo 1 o 2 clientes habituales, disfrutando de un café antes de irse a sus trabajos. Ana aún no había llegado. Todo parecía normal, como si el día anterior, con sus coches de lujo, ascensores con espejos y reuniones ejecutivas, hubiera sido solo un sueño. Rose estaba limpiando el mostrador cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Chiara Allianz. ¿Has revisado las redes sociales hoy? Intrigada, Rose abrió su app de redes sociales. No tuvo que buscar mucho. El video de Rafael era tendencia. Miles de personas lo compartieron y lo comentaron en varios idiomas. La etiqueta Kilpu carne fervida fue uno de los temas más comentados. «Oh, Dios mío», murmuró mientras revisaba los comentarios. «¿Qué pasa?», preguntó Theo, que estaba preparando el pan fresco. «¿Recuerdas al cliente de traje que estuvo aquí varias veces? El video que hizo se hizo viral». Theo se encogió de hombros indiferente. Para él era solo otra historia de Internet, pero para Rose, quien había presenciado el nacimiento de ese momento, era algo extraordinario. A lo largo del día, siguió revisando las novedades mientras se reunía con clientes. El video había sido difundido por importantes medios de comunicación, compartido por influencers y comentado en programas matutinos. Lo que comenzó como un testimonio personal para un pequeño público corporativo se había convertido en un fenómeno cultural. Esa tarde, Ana llegó con los ojos abiertos de asombro. «¿Lo viste?», preguntó, sin esperar siquiera el té para sacar su celular. «Mi sobrina me llamó desde Tokio. El video está circulando por toda la ciudad». «Es increíble», asintió Rose. «¿Quién hubiera pensado que un tatuaje equivocado causaría todo esto?». Mientras hablaban sonó el timbre. Luca, uno de los clientes habituales, entró sonriendo más de lo habitual. «Rose, no sabía que conocías al tipo del vídeo de la carne hervida», exclamó acercándose al mostrador. Rose sonrió un poco incómoda con la repentina atención. «Nos conocimos aquí en el restaurante». «¿Es esa la mesa donde ocurrió?». Luca señaló hacia donde estaba sentada Anna. «Así fue», confirmó la anciana con discreto orgullo. Luca parecía encantado. Sacó su celular del bolsillo y sin pedir permiso tomó una foto de la mesa.
Mi hermana no me creerá cuando se lo cuente. Era solo el principio. A medida que avanzaba la tarde, entraban más y más clientes, algunos habituales, otros claramente atraídos por la novedad, todos preguntando por Rafael, la historia del tatuaje y si este era realmente el comensal del video. «Esto es una locura», le comentó Rose a Ana, después de atender al sexto grupo de curiosos. La historia realmente conmovió a la gente. Ana asintió pensativa. Las mejores historias siempre hacen eso, sobre todo las que nos muestran que no estamos solos en nuestras imperfecciones. A última hora de la tarde, cuando el alboroto se había calmado un poco, la puerta se abrió de nuevo. Rafael entró, ahora vestido de forma más informal. Vaqueros oscuros, una sencilla camisa blanca y sin corbata. Rose apenas lo reconoció por un momento. «Hola», saludó sonriendo a las dos mujeres. «Supongo que lo han visto». «Imposible no verlo», respondió Ana. «Te convertiste en una celebridad de la noche a la mañana». Rafael negó con la cabeza, con aspecto algo aturdido. «Nunca imaginé esta respuesta. Pensé que solo sería un video corporativo, quizá con algún impacto en el mundo empresarial, y ahora está en todas partes», añadió Rose. «Hasta la cafetería está más concurrida. La gente viene a ver el lugar donde ocurrió». Parecía genuinamente sorprendido. «¿En serio? Eso es inesperado. Deberías asociarte con el dueño», bromeó Anna. «Un café llamado Carne Hervida». Los tres rieron, pero Rose pudo ver que Rafael estaba procesando algo más profundo que la repentina fama. «La verdad», dijo finalmente, sentándose a la mesa con ellos, «es que la respuesta ha sido abrumadora. No solo la cantidad de visitas, sino el contenido de los mensajes que recibo». «¿Qué tipo de mensajes?», preguntó Rose. Rafael sacó su teléfono del bolsillo y abrió la aplicación de correo electrónico. «He recibido cientos, de todo tipo de personas. Déjame leerte algunos». Pasó el dedo por la pantalla y seleccionó un mensaje. «Tu video me dio el valor para contarle a mi jefe un error que cometí hace 3 meses y que he estado ocultando. En lugar de que me despidieran, pudimos solucionarlo juntos. Gracias por demostrar que la vulnerabilidad puede ser un camino hacia la conexión, no hacia la vergüenza». Rose asintió, conmovida. Rafael continuó con otro mensaje. «Perdí a mi esposa hace 2 años. Al igual que tú, creé rituales para sobrellevar su ausencia. Tu video me hizo darme cuenta de que no tienen que ser perfectos para tener significado. Gracias». Le pasó otro. «Soy profesor universitario. Hoy les mostré su video a mis alumnos y tuvimos la conversación más sincera sobre el fracaso y la resiliencia que he visto en 20 años de docencia». Anna se secó discretamente una lágrima. «Es hermoso ver cómo tu historia conmueve a otros. Pero lo más sorprendente», continuó Rafael, «son las historias que la gente comparte con el hashtag. Las llaman momentos de carne hervida. Situaciones en las que un error o malentendido terminó conduciendo a algo significativo o transformador». Rose tomó su teléfono y abrió la aplicación de redes sociales buscando la etiqueta. Estaba llena de testimonios personales. «Mi momento carne cocida. Me subí al avión equivocado y terminé encontrándome con mi esposo en el vuelo a Recife, cuando se suponía que debía ir a Fortaleza. Mi hijo escribió espinacas en lugar de granos en su ensayo escolar sobre la adolescencia. A su maestra le pareció tan gracioso que lo leyó en voz alta. Y hoy, 10 años después, es escritor de comedia. Momento carne cocida. Metí la pata con la receta del pastel de cumpleaños de mi mamá. Quedó tan mal que se convirtió en una broma familiar, pero ahora hacemos un pastel desastre, todos los años a propósito. Una tradición familiar que nació de ese error. Momento carne cocida». «Es increíble», comentó Rose, entregándole a Ana su teléfono para que viera más ejemplos. «La gente realmente conectó con la idea». Rafael asintió con una expresión de asombro y gratitud. «Nunca pensé que algo tan personal pudiera conectar con tanta gente». «Es porque todos tenemos nuestros tatuajes fuera de lugar», observó Ana, metafórico o literal. En ese momento sonó el timbre, anunciando la entrada de un hombre alto y delgado, de unos 60 años, vestido con ropa sencilla pero elegante. Se detuvo en la puerta
mirando a su alrededor hasta que vio a Rafael. «Aaron», saludó Rafael, levantándose para abrazar al recién llegado. «Gracias por venir. No me lo perdería por nada del mundo», respondió el hombre con un ligero acento extranjero. Rafael se volvió hacia Rose y Anna. «Él es Aaron Muller, un viejo amigo y... el tatuador». Rose y Anna intercambiaron miradas de sorpresa. Este era el hombre responsable del malentendido que desencadenó todo. Aaron se acercó y les estrechó la mano. «Es un placer conocer a las mujeres que me ayudaron a convertir mi mayor error profesional en algo tan positivo». Anna le apretó la mano, observándolo con curiosidad. «¿Eres japonés?» Aaron sonrió. «No, soy alemán, de hecho. Estudié caligrafía japonesa durante unos años, pero está claro». Miró la muñeca de Rafael, no lo suficiente. Rafael le indicó a su amigo que se sentara con ellos. «Aaron vino a verme después de ver el video. Para disculparse inicialmente. Me sentí mortificado», admitió el tatuador. «Cuando vi el video, reconocí inmediatamente que la obra era mía. Y el error también. Confundí los caracteres. Una vergüenza para alguien que se dice experto». «Pero entonces», continuó Rafael, «nos dimos cuenta de que había otra capa en esta historia. Le conté sobre nuestra conversación, sobre cómo el error resultó ser más significativo que la versión correcta». Aaron asintió. Fue un alivio increíble ver que mi error no solo había causado dolor, que de alguna extraña manera había resultado apropiado. «Invité a Aaron a conocerte», explicó Rafael, «porque tiene una propuesta interesante». El tatuador se inclinó hacia adelante con evidente entusiasmo. «Tras la viralización del video, mi estudio ha recibido decenas de solicitudes de tatuajes con la frase «El amor está en la risa, no en la traducción». Gente que quiere honrar sus propios momentos de carne hervida. Los ojos de Rose se abrieron de par en par. «¿En serio? ¿Hay gente que quiere tatuarse eso?» «Sí», confirmó Aaron. «Y esta es mi idea. Por cada tatuaje de esta frase que me haga, donaré la mitad a una organización que apoya a personas en duelo. Es una forma de convertir mi error en algo que realmente ayude». Anna sonrió, visiblemente conmovida. «¡Qué idea tan maravillosa!». «También pensé», añadió Rafael, «en crear una fundación, una que lleve el nombre de Elena, centrada en programas que utilicen el arte y la expresión creativa como herramientas para procesar el duelo». Rose notó cómo su rostro se iluminaba cuando hablaba de su esposa, ya no con el dolor agudo que había visto el primer día, sino con una especie de alegría nostálgica, como si Elena hubiera estado presente de alguna manera en ese momento, en esa conversación. «¿Qué opinas?», preguntó mirando a Rose y Anna. «Creo que es perfecto», respondió Rose con sinceridad. «O mejor dicho, perfectamente imperfecto». Los cuatro se rieron, compartiendo un momento de conexión que parecía improbable apenas unas semanas antes. Un hombre de negocios, un tatuador, una camarera y un profesor jubilado, unidos por un error de traducción y sus inesperadas consecuencias. «Lo irónico», comentó Aaron mirando el tatuaje en la muñeca de Rafael, «es que ahora con toda esta historia, estos caracteres significan amor eterno. No por lo que dicen, sino por lo que representan». Rafael asintió, pasando su pulgar sobre el tatuaje, el mismo gesto que Rose había notado el primer día, pero ahora cargado de un significado completamente nuevo. «A Elena le encantaría ese giro», dijo en voz baja. «Siempre decía que las historias más interesantes nunca siguen el guión». Afuera del restaurante, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Sao Paulo de tonos naranjas y rosados. Dentro, cuatro desconocidos, reunidos por casualidad, compartían historias, risas y la extraña magia de los errores que, con el tiempo, conducen a caminos inesperados. Pasaron 2 meses, y el Café Aroma ya no era solo un local de barrio. Se había convertido en un lugar de peregrinación para quienes deseaban conocer el lugar donde comenzó la historia de la carne hervida. Rose ahora dedicaba parte del día a tomarse fotos con los clientes, mostrar la famosa mesa donde Anna reveló el verdadero significado del tatuaje y contar la historia a quienes aún no la conocían del todo. Víctor, el dueño del restaurante,
Al principio escéptico ante tanta atención, ahora sonreía con satisfacción ante el aumento de clientes. Incluso había creado un menú de carne hervida, con platos como café revelación y sándwich de la imperfección perfecta. En la pared había enmarcado una foto de Rafael, Rose y Ana, los tres sonriendo a la cámara. Un sábado por la mañana particularmente ocupado, Rose estaba esperando una mesa cuando Ana entró con un periódico en la mano. ¿Has visto esto?, preguntó la anciana prácticamente tirando el periódico sobre el mostrador. Rose miró el titular. Empresario de carne hervida lanza fundación en honor a su esposa. Debajo, una foto de Rafael junto a Chiara, ambos sonriendo frente a una pancarta que decía Fundação Helena Allianz, a beleza do imperfeito. Hoy es la inauguración, le recordó Ana. Estábamos invitados, ¿recuerdas? Rose se dio una palmada en la frente. Con toda esta locura, ni siquiera he tenido tiempo de pensarlo. Pero no puedo irme así como así, mira este movimiento. Víctor, que había estado escuchando la conversación, se acercó. Vamos, Rose. Contraté a 2 camareros nuevos solo para esto. Además, ahora eres prácticamente una embajadora del restaurante. Tras un poco de persuasión, Rose finalmente accedió. Cambió su uniforme por un vestido sencillo pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Y una hora después, ella y Anna se dirigían al centro cultural, donde se celebraría la ceremonia de inauguración de la fundación. El lugar estaba decorado con una elegancia discreta, flores en tonos suaves, pancartas con el nuevo logotipo de la fundación, que, como Rose observó con una sonrisa, incorporaba el carácter japonés para carne hervida como elemento central del diseño. La sala principal estaba llena de una interesante mezcla de personas, empresarios con ropa formal, artistas con looks alternativos, profesionales de la salud mental, todos charlando animadamente. Rose, Hannah, la voz de Chiara resonó tras ellas. La joven se acercó para saludarlas con un abrazo sincero. Me alegra mucho que hayan venido. Papá las está buscando. Chiara los condujo a través de la multitud hacia una habitación lateral más tranquila, donde Rafael estaba hablando con una mujer de unos 50 años, cuyo rostro mostraba una curiosa mezcla de rasgos orientales y occidentales. «Ah, ya están aquí». Rafael sonrió ampliamente al verlos. Vestía un traje azul oscuro, pero sin corbata, algo distinto del impecable ejecutivo que había entrado al restaurante meses antes. «Quiero presentarles a alguien muy especial. Ella es Olivia Hollins, la hermana de Helena». La mujer les extendió las manos a Rose y Ana, con una sonrisa que inmediatamente le recordó a Helena en las fotos que Rafael le había mostrado. «Por fin las conozco». Rafael no para de hablar de cómo han transformado su vida. «Es un placer», respondió Ana visiblemente encantada. «Tu hermana debió ser una persona increíble». «Lo fue», confirmó Olivia, con una suavidad en su voz que sugería que, incluso después de años, el dolor de la pérdida persistía, solo que transformado en algo más suave. Y me habría encantado toda esa historia, sobre todo la parte de la carne hervida. Miró la muñeca de Rafael, donde el tatuaje ahora estaba a la vista, complementado con la nueva frase en inglés. «Olivia es nuestra directora de programas culturales», explicó Rafael. «Tiene experiencia en arteterapia y coordinará nuestras iniciativas creativas». La hermana de Helena asintió. «Estamos desarrollando programas que utilizan la expresión artística como herramienta para procesar el duelo. Pintura, escritura, música, incluso tatuajes». «Eso es maravilloso», comentó Rose con sinceridad. En ese momento, un joven asistente se acercó para informarle que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Rafael se disculpó, pues necesitaba hacer los últimos preparativos. «Se sentarán en la primera fila con su familia», les informó Chiara, conduciéndolos al auditorio principal. Rose dudó. «Pero no somos familia». «Después de todo lo que ha pasado», interrumpió Chiara con firmeza, «sois prácticamente familia». El auditorio estaba abarrotado. Cientos de personas ocupaban los asientos, y aún más estaban de pie en la parte de atrás. Rose reconoció algunos rostros de las noticias. Empresarios conocidos, alguna celebridad, figuras políticas. También había gente común, muchos con pequeños broches con el símbolo de la fundación.
Cuando todos estuvieron acomodados, las luces se atenuaron y Rafael subió al escenario. El público guardó silencio en señal de respeto. «Buenas tardes a todos», comenzó con voz clara y firme. «Gracias por estar aquí en este día tan significativo para mí y mi familia y espero para muchos otros en el futuro». Hizo una pausa y miró alrededor del auditorio. Hace 3 meses era un hombre diferente, un hombre que creía haber encontrado la manera perfecta de honrar un amor perdido. Levantó la muñeca revelando el tatuaje. Lo que no sabía era que cargaba con un error que al final resultaría mucho más cierto que cualquier perfección planeada. La historia ya era familiar para casi todos los presentes, pero la forma en que Rafael la contó, con humor, vulnerabilidad y profundidad, le dio un aire fresco. Habló de Elena, de cómo celebraba la imperfección, de cómo su legado más importante fue quizás precisamente esta aceptación de lo que no sale según lo planeado. Esta base, continuó, no solo nace de mi historia personal, sino de las miles de historias que han compartido con nosotros desde que se publicó el video. Historias de errores que se convirtieron en bendiciones, de desvíos que llevaron a destinos mejores de lo previsto, de imperfecciones que revelaron verdades más profundas. En la pantalla detrás de él aparecieron imágenes de personas comunes contando sus propias historias de momentos de carne hervida. Un joven contaba cómo un accidente automovilístico lo llevó a una carrera en fisioterapia. Una mujer mayor explicaba cómo un diagnóstico erróneo finalmente le salvó la vida cuando lo llevó a más pruebas. Una pareja riendo mientras contaban cómo su primera cita fue un completo desastre, pero condujo a un matrimonio de 30 años. Lo que nos muestran todas estas historias, continuó Rafael, es que tal vez la vida no se trata de evitar errores e imperfecciones, tal vez se trate de aprender a verlos como parte del diseño, no como fallas del sistema. Luego presentó los principales programas de la Fundación, talleres de arte para personas en duelo, becas para estudiantes de terapias expresivas, un centro de investigación sobre procesos de sanación creativa y un programa de microbecas para proyectos que celebran la belleza de lo imperfecto. Y ahora, concluyó, me gustaría invitar al escenario a 2 personas sin las cuales nada de esto existiría. Rose y Ana, por favor. Rose sintió que se le encendía la cara al ver que todas las miradas se posaban en ellas. Ana le tomó la mano, apretándola con fuerza, y ambas se dirigieron al escenario, donde Rafael las recibió con cálidos abrazos. Estas 2 mujeres extraordinarias, presentó al público, tuvieron el coraje de decirle una verdad difícil a un extraño y la sabiduría de transformar esa verdad en algo sanador en lugar de dañino. Rosa, incómoda con tanta atención, intentó dar un paso atrás, pero Rafael la acercó suavemente. Rose lleva 15 años trabajando en una cafetería, continuó. Todos los días sirve café y observa cómo se desarrolla la vida a su alrededor. Ana es profesora jubilada de lenguas orientales y comparte sus conocimientos con generosidad. Gente común, podría decirse, pero fueron estas personas comunes las que cambiaron el rumbo de mi vida con un simple acto de honestidad. El público aplaudió calurosamente. Quiero anunciar, continuó Rafael, que nuestro primer programa oficial se llamará Bolsas Rose e Ana y ofrecerá formación en arteterapia a profesionales del servicio público que quieran incorporar elementos terapéuticos en su trabajo diario. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca imaginó que su nombre estaría asociado con algo tan significativo. Y un último anuncio, dijo Rafael, haciendo un gesto para que Chiara y Olivia subieran también al escenario. La Fundación Elena Allianz adquiere el café Aroma. Se escuchó un murmullo de sorpresa entre el público. Rose miró a Rafael con la boca abierta. No para transformarlo en algo diferente, aclaró rápidamente, sino para preservarlo tal como es. Un lugar donde se encuentran personas desconocidas, donde se comparten historias, donde la vida se desarrolla en su hermosa imperfección. El café seguirá funcionando como siempre, pero también albergará reuniones semanales de nuestros grupos de apoyo y talleres creativos. Víctor, el dueño del restaurante,
Subió al escenario para un apretón de manos formal con Rafael, sellando el trato. Rose se dio cuenta de que el acuerdo debía de llevar tiempo gestándose, dada la formalidad del momento. Y Rose, continuó Rafael volviéndose hacia ella, nos gustaría invitarte a ser nuestra coordinadora comunitaria. Seguirás sirviendo tu café impecable, pero también ayudarás a facilitar los grupos, creando ese espacio acogedor que ya proporcionas de forma natural. Rose se quedó sin palabras. En tan solo unos meses, su vida había cambiado por completo. De una camarera anónima a alguien cuya historia y trabajo eran reconocidos públicamente. Yo no sé qué decir, logró balbucear finalmente. Di que sí, susurró Ana a su lado, con una sonrisa alentadora. Rose miró al público, a Rafael y su familia, a Víctor, quien parecía genuinamente feliz con el giro de los acontecimientos. Sintió una oleada de gratitud mezclada con miedo a lo desconocido, pero también una curiosa sensación de estar exactamente donde debía estar. Sí, dijo finalmente, con voz cada vez más fuerte. Sería un honor. Los aplausos llenaron el auditorio. Rafael la abrazó de nuevo, y luego Anna, Chiara, Olivia y Víctor, un círculo de personas que el destino había reunido de la manera más inesperada. Al concluir la ceremonia formal y entrar los invitados al cóctel, Rose se quedó a solas en un rincón tranquilo. Observó a la multitud, intentando procesar todo lo sucedido. Un tatuaje erróneo, una traducción errónea, una revelación incómoda. Y ahora, todo esto. 1 centavo por tus pensamientos, dijo Ana, acercándose con 2 copas de champán y ofreciéndole una a Rose. Estoy pensando en lo extraña que es la vida, respondió Rose, aceptando la bebida. Cómo pequeños momentos pueden desencadenar transformaciones tan grandes. Ana asintió recorriendo la habitación con su mirada sabia. ¿Sabes qué es lo que más me impacta de toda esta historia? ¿Qué? Como algo tan simple, decir una verdad, incluso una incómoda, puede tener un impacto tan profundo. Fácilmente podríamos haber dejado que Rafael se fuera del restaurante ese día, sin saber nunca el verdadero significado del tatuaje. Rose lo pensó. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Decírselo? Mira a tu alrededor, respondió Anna simplemente, señalando la sala llena de personas conectadas por una historia de fracaso y redención. ¿Qué te parece? Rose sonrió, observando a Rafael desde el otro lado de la sala. Charlaba animadamente con un grupo, señalando con el brazo donde ahora lucía con orgullo el tatuaje de carne hervida. A su lado, Chiara sonreía, con una mano apoyada con cariño en el hombro de su padre. Creo que a veces, dijo Rose finalmente, la verdad más dura es exactamente la que necesitamos escuchar. Anna levantó su copa para brindar. Por la carne hervida. Rose rió y brindó con su amiga. Por la carne hervida y todos los deliciosos errores de la vida. Había transcurrido un año, desde la apertura de la Fundación Helena Alliance. El café Aroma se había transformado, conservando su encanto original, pero ahora albergaba un propósito mayor. Las mañanas seguían dedicándose al café y a las conversaciones cotidianas, pero las tardes y noches se llenaban de grupos de apoyo, talleres de arte, sesiones de escritura terapéutica y otros programas de la Fundación. Rose había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. Siguió sirviendo café, algo que descubrió que realmente le encantaba, pero ahora también coordinaba actividades comunitarias, capacitaba a facilitadores y ocasionalmente compartía la historia de la carne hervida con nuevos grupos. En una tarde de otoño particularmente agradable, estaba organizando los últimos detalles de un evento especial. La primera convención nacional de momentos Carne Boilvida, que reuniría a personas de todo Brasil para compartir historias de errores transformadores. ¿Está todo listo para mañana?, se preguntó Ana, quien se había convertido en voluntaria habitual de la Fundación, ofreciendo clases básicas de japonés y guiando traducciones culturales. Casi, respondió Rose, revisando su lista. Todavía estoy un poco nerviosa por la cantidad de personas confirmadas. 250 participantes. Nunca imaginé algo así. Ana sonrió ajustándose las gafas. ¿Quién iba a pensar que un error de traducción podría unir a tanta gente?
El timbre anunció la llegada de Rafael. Ahora venía al café casi a diario, normalmente al final de la tarde, para tomar un café y charlar tranquilamente antes de irse a casa. Su transformación durante el último año fue notable, no solo en su apariencia más relajada, con trajes menos formales y a veces, incluso vaqueros y camisas informales, sino sobre todo en su energía. «Buenas tardes, señoritas», saludó, besándolas a cada una con cariño en la mejilla. «¿Cómo van los preparativos?» «Todo está bajo control», respondió Rose. «Pero tengo una sorpresa que mostrarte». Sacó un sobre grande de papel de debajo del mostrador. Llegó hoy. Rafael abrió el sobre con curiosidad. Dentro había una revista de negocios, una de las más importantes del país. En la portada, una foto suya luciendo su tatuaje con el titular «La revolución de la imperfección. Cómo un error de traducción transformó la cultura empresarial brasileña». «¡Guau!». Sáez murmuró, hojeando las páginas hasta encontrar el artículo principal. 10 páginas. «Y eso no es todo», continuó Rose entregándole otro sobre más pequeño. «Esto también llegó hoy». Rafael abrió el segundo sobre y sacó una carta formal con el membrete de una prestigiosa universidad. Recorrió rápidamente el texto con la mirada y su rostro se iluminó de sorpresa. «Quieren que hable en su graduación», y exclamó. «Y que desarrolle un curso sobre vulnerabilidad y liderazgo auténtico para el MBA». Ana sonrió. «No me sorprende. Has convertido tu historia personal en algo que conecta con la gente a todos los niveles». Rafael negó con la cabeza, aún con aspecto sincero de sorpresa por el impacto de su experiencia. ¿Sabes qué es lo más irónico? Antes de todo esto, daba charlas sobre estrategia, eficiencia y excelencia. Ahora me invitan a hablar de errores, vulnerabilidad e imperfección. ¿Y qué conferencia preferirías dar?, preguntó Rose sabiendo ya la respuesta. Él sonrió. «Ni siquiera necesito responder, ¿verdad?». El resto de la tarde se dedicó a realizar los últimos ajustes para el evento del día siguiente. Chiara llegó más tarde, trayendo las camisetas y los pins que se distribuirían a los asistentes. A sus 25 años, había asumido un papel importante en la fundación, compaginándolo con su trabajo como artista visual. «Miren lo que traje», anunció, abriendo una carpeta. «Las fotos del proyecto de Manaus». Extendió sobre la mesa imágenes de un taller realizado en la Amazonía, donde la fundación había llevado sus metodologías a comunidades ribereñas. En las fotos, personas de todas las edades crearon arte con materiales naturales y reciclados, expresando sus propias historias de pérdida y transformación. Es asombroso cómo la metodología se adapta a contextos tan diferentes, comentó Ana mientras examinaba las imágenes. El lenguaje del fracaso y la redención parece verdaderamente universal. Hablando de universal, recordó Rafael, recibimos la confirmación de la traducción del libro al japonés. Rose sonrió. El libro Carne hervida, cómo los errores nos humanizan, escrito por Rafael con la colaboración de varias personas que compartieron sus historias, se había convertido en un éxito de ventas nacional y ahora comenzaba a traducirse a otros idiomas. Imagínense que el libro se lanza en Japón y alguien descubre un error en la traducción, bromeó Rose. Todos rieron disfrutando de la deliciosa ironía de la posibilidad. La puerta se abrió de nuevo y entró Olivia, acompañada de un hombre de unos 40 años, de rasgos llamativos y mirada dulce. «Hola a todos», saludó. «Soy Marco Salen, el cineasta del que les hablé. Está interesado en documentar nuestra convención». Marco saludó a todos con un firme apretón de manos. «Es un honor conocerlos en persona. He seguido el trabajo de la fundación desde sus inicios. Marco quiere hacer un documental sobre historias de transformación», explicó Olivia. «La idea es seguir a algunas de las personas que asistirán a la convención y documentar cómo un solo error o accidente cambió por completo el curso de sus vidas». Rafael parecía intrigado. «¿Como una película sobre momentos de carne hervida?». «Exactamente», confirmó Marco. «Creo que hay algo profundamente cinematográfico en estas historias. El momento de ruptura, el caos inicial y luego la reconstrucción hacia algo nuevo. A menudo mejor». Hablaron del proyecto un rato, mientras Marco explicaba su visión, y todos compartían ideas.
Era emocionante la posibilidad de llevar estas historias a un público aún más amplio a través del cine. Cuando el café finalmente cerró para los clientes habituales, el grupo se quedó allí, cenando juntos pizza y vino, discutiendo planes para el día siguiente y reflexionando sobre el increíble viaje que habían hecho durante el año pasado. «Quiero proponer un brindis», dijo Rafael alzando su copa, «por el restaurante donde empezó todo y por las dos mujeres extraordinarias que tuvieron el coraje de decirle una verdad difícil a un arrogante desconocido». «Nunca fuiste arrogante», protestó Rose. «Quizás no conscientemente», admitió con una sonrisa tímida, «pero definitivamente había una capa de aislamiento. Un hombre con su traje perfecto, con su reloj perfecto, creyendo que llevaba en su muñeca un homenaje perfecto. ¿Y ahora qué?», preguntó Anna suavemente. Rafael miró a su alrededor, a estas personas que se habían convertido en su familia. «Ahora entiendo lo que Elena siempre intentó enseñarme, que la belleza reside en las grietas, los errores, los desvíos inesperados». El grupo levantó sus copas en un brindis silencioso, cada uno reflexionando sobre su propio viaje dentro de esa historia colectiva. Más tarde, cuando los demás se marcharon, Rose y Rafael se quedaron para ultimar algunos detalles del evento del día siguiente. Ahora había cierta tranquilidad en su relación, una amistad que había crecido espontáneamente durante los meses de trabajo conjunto. «He estado pensando en algo», comentó Rafael mientras ayudaba a Rose a organizar los materiales. «Sobre el concepto japonés que Anna mencionó aquella vez, wabi-sabi, la belleza de la imperfección», recordó Rose. «Sí, he estado estudiando esto más. Es fascinante cómo una cultura conocida por su búsqueda de la perfección también tiene un concepto tan profundo de la belleza de lo imperfecto, lo inacabado, lo transitorio». Rose asintió, acomodando las sillas. «Es como si reconocieran que la verdadera perfección reside en aceptar la imperfección». «Exactamente». Rafael parecía entusiasmado al ver que lo había entendido, y me hizo pensar en otros conceptos similares en diferentes culturas, como el kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro, haciendo que las grietas formen parte del diseño, incluso más hermosas que el original. «Convertir cicatrices en arte», observó Rose. Rafael miró su tatuaje pasándole el pulgar por encima, ese gesto que Rose ya conocía tan bien. «Creo que eso fue lo que hicimos juntos. Convertimos una cicatriz en arte». Rose sonrió sintiendo una profunda satisfacción. Su vida se había transformado durante el último año, no solo profesionalmente, sino también a un nivel más profundo y personal. Había descubierto una vocación que desconocía, la capacidad de crear espacios seguros donde las personas compartieran sus vulnerabilidades. «¿Sabes?», dijo, «a veces todavía me pregunto cómo habría sido si nunca hubiéramos dicho la verdad ese día». Rafael consideró la pregunta seriamente. «Creo que lo habría descubierto con el tiempo. Algún japonés habría visto el tatuaje y lo habría comentado, o se lo habría mostrado a la persona equivocada. Pero quizá no estaba preparado para recibir la verdad de otra manera ni de otra persona». «¿Cómo esto?». «Creaste un espacio de bondad en torno a esa difícil verdad», explicó. «No se trató solo de lo que dijiste, sino de cómo lo dijiste, con compasión sin juzgar, ofreciendo una nueva perspectiva junto con la dolorosa revelación». Rose nunca lo había pensado así. Así que no era solo la verdad, sino el contexto de la verdad. «Exactamente». Rafael terminó de apilar las sillas y recorrió con la mirada el comedor renovado, ahora un espacio multiusos que conservaba su encanto original. «Este lugar siempre tendrá un significado especial para mí. Fue aquí donde empecé a aprender a vivir de nuevo». Algo en la forma en que lo dijo conmovió profundamente a Rose. Siempre había sabido que la historia del tatuaje era más que una traducción errónea. Era sobre el dolor, sobre empezar de nuevo, sobre encontrar nuevos significados cuando los viejos se rompen. «Chiara me contó algo interesante la semana pasada», comentó Rafael mientras apagaban las luces. «Dijo que desde que empezamos todo este trabajo con la fundación, es la primera vez desde que Elena se fue
que hemos podido hablar de ella sin que el dolor opaque los buenos recuerdos. Eso es hermoso. Rafael. Sí, dijo con una sonrisa sincera que le llegó a los ojos. Creo que de alguna extraña manera, este error de traducción nos ayudó a completar nuestro duelo. No olvidando a Elena, sino reintegrando su recuerdo a nuestras vidas de una manera que nos trae más alegría que dolor. Los dos salieron a la suave noche paulista. La calle estaba tranquila, con solo unos pocos peatones disfrutando de la agradable temperatura. ¿Listo para mañana?, preguntó mientras Rose cerraba la puerta. Creo que sí, respondió ella. Un poco nerviosa, pero en el buen sentido. Entonces somos dos, admitió Rafael. Pero ¿sabes qué? Si algo sale mal, tal vez este sea el comienzo de una nueva historia increíble, añadió Rose. Se rieron compartiendo la comprensión de que los errores, los pasos en falso, las imperfecciones, estas eran las partes de la vida que a menudo llevaban las semillas de las transformaciones más significativas. Nos vemos mañana entonces, se despidió Rafael. Nos vemos mañana, respondió Rose viéndolo caminar por la calle, su silueta desapareciendo gradualmente en la noche. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Rose reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una simple observación sobre un tatuaje. Como camarera, había presenciado innumerables pequeños dramas en su mostrador a lo largo de los años. Peleas de pareja, negociaciones comerciales, celebraciones íntimas, lágrimas silenciosas derramadas sobre tazas de café. Pero nunca imaginó que se convertiría en parte de una historia tan transformadora. Una historia que se había expandido mucho más allá de ese restaurante, tocando vidas en todo el país y ahora comenzando a llegar al mundo. Carne hervida. Zoe murmuró para sí misma sonriendo. ¿Quién habría pensado que dos palabras tan prosaicas podrían desencadenar algo tan profundo? Llegó el autobús y Rose subió, llevando consigo la certeza de que al día siguiente cientos de personas se reunirían para celebrar sus propios errores transformadores, sus propias malas interpretaciones de la vida, sus propias historias de redención a través de la imperfección. Y todo porque en una mañana lluviosa, normal y corriente, tuvo el coraje de decir una verdad difícil. Epílogo. 5 años después. La Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Tokio bullía aquella mañana de primavera. Viajeros de todo el mundo se movían afanosamente, arrastrando maletas, consultando pantallas electrónicas, despidiéndose de sus seres queridos o buscando caras conocidas entre la multitud. Rose se ajustó la correa de su bolso al hombro, sintiéndose a la vez agotada y electrizante. 16 horas de vuelo le habían pasado factura. Pero la emoción de estar finalmente en Japón, un país que indirectamente había transformado su vida, superó cualquier cansancio. «Vamos por aquí», indicó Ana sorprendentemente enérgica para sus 70 y tantos años. Tras décadas viviendo en Japón, la anciana se movía por el aeropuerto con la familiaridad de quien regresa a casa. Justo detrás de ellos, Rafael, Chiara y Olivia llevaban su propio equipaje. Los 5 habían viajado juntos para asistir al lanzamiento de la edición japonesa del libro Carne Boilvida, traducido a 7 idiomas y un éxito de ventas mundial. «Todavía no puedo creer que estemos aquí», comentó Rose mirando a su alrededor con asombro. Coloridos carteles escritos en kanji, hiragana y katakana decoraban las paredes, junto con sus equivalentes en inglés. «Bienvenidos a Japón», sonrió Ana, «el país que indirectamente cambió nuestras vidas». Afuera de la terminal, una camioneta enviada por la editorial japonesa los esperaba. El conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, sostenía un cartel que decía Equipo Carne Hervida en japonés e inglés. «Sigo pensando que es un nombre muy gracioso para un movimiento global», comentó Chiara mientras subían a bordo. «Por eso funciona», respondió Rafael sentándose junto a su hija. Nadie lo olvida. La furgoneta se deslizaba entre el tráfico ordenado de Tokio, llevándolos por un paisaje urbano que combinaba rascacielos ultramodernos con templos antiguos. Rose lo observaba todo por la ventana, fascinada por el contraste entre tradición e innovación que caracterizaba la ciudad. El evento principal
Será pasado mañana, recordó Olivia, consultando el itinerario en su tableta. Mañana tenemos una reunión con la editorial y una entrevista con NHK. Luego, una cena con traductores y académicos interesados en el concepto de errores transformadores. Rafael asintió, pero su mirada estaba fija en el paisaje que pasaba. Rose sabía lo que estaba pensando. Elena, la mujer que había amado este país, que había soñado con regresar con él algún día. Había una dulce melancolía en su expresión, pero también una paz que no existía cuando se conocieron 5 años atrás. El hotel estaba en Shibuya, un barrio vibrante y moderno. Tras registrarse y relajarse unas horas, se reunieron en el vestíbulo para un recorrido informal por la ciudad. Ana, ahora en su salsa, asumió el papel de guía. «Pensé que te llevaríamos a un lugar especial», anunció. «Un restaurante tradicional que sirve el mejor sukiyaki de Tokio». Rafael y Chiara intercambiaron sonrisas cómplices. Sukiyaki, carne hervida. Por supuesto, sería su primera comida en Japón. El restaurante era pequeño y discreto, escondido en una calle lateral. El interior estaba decorado con elegante sencillez, tatamis, mesas bajas e iluminación tenue. Los recibió una anciana vestida con un kimono tradicional, que conversó animadamente en japonés con Anna. Dice que es un honor dar la bienvenida a los creadores del movimiento de la carne hervida, tradujo Ana con sorpresa. Al parecer, el libro también está teniendo mucho éxito aquí. Los condujeron a una sala privada donde se sentaron alrededor de una mesa baja. Un chef preparó personalmente el sukiyaki, finas lonchas de carne, verduras, champiñones y tofu, cocinados a fuego lento en un caldo agridulce. Por Elena, brindó Rafael cuando le sirvieron el sake, quien de alguna manera nos trajo a todos aquí. Bebieron en respetuoso silencio, cada uno reflexionando sobre el improbable viaje que los había unido. «¿Sabes?», comentó Chiara después de un momento, «cuando mamá hablaba de Japón, siempre mencionaba este concepto, mono no awareness, la conciencia de la impermanencia de todo, la dulce melancolía de saber que nada dura para siempre, y cómo eso hace que cada momento sea más precioso», añadió Rafael. Rose observó a padre e hija, conmovida por cómo habían transformado su dolor en algo que no solo los sanaba a ellos, sino que también se expandía para sanar a otros. La Fundación Elena Alliance operaba ahora en 7 países, con programas que abarcaban desde grupos de apoyo para el duelo hasta iniciativas artísticas comunitarias, todos centrados en la filosofía de la belleza de lo imperfecto. La cena continuó con animada conversación, recuerdos compartidos y muchas risas. En un momento dado, Rafael se arremangó para enseñarle su famoso tatuaje a un camarero curioso, quien rió encantado al ver los caracteres de boiled meat junto a la frase en inglés. Después de cenar, pasearon juntos por las calles iluminadas de Tokio. La ciudad vibraba con energía incluso de noche, con las luces de neón compitiendo con la luna llena en el cielo. «Hagamos un desvío», sugirió Ana de repente, llevándolos por una calle lateral. Unos minutos después, llegaron a un pequeño templo, casi oculto entre edificios modernos. El lugar estaba en silencio, con solo unas cuantas linternas de papel iluminando el camino. «Este es el templo Kintsugi», explicó Ana, dedicado al arte de reparar cerámica rota con oro, transformando las grietas en parte del diseño. «Me gusta nuestra filosofía», observó Olivia. «Exactamente», asintió Ana. «Pensé que sería un lugar significativo para visitar». Entraron en silencio al templo, donde varias vitrinas exhibían bellas cerámicas restauradas, tazas, cuencos y jarrones que habían sido rotos y reconstruidos, con sus cicatrices resaltadas con vetas doradas que creaban nuevos estándares de belleza. Rafael se detuvo ante una pieza particularmente impresionante, un jarrón que parecía haber sido roto en docenas de pedazos y reensamblado pacientemente. El oro de las reparaciones formaba un patrón parecido a un río serpenteante. «Es extraordinario», murmuró. «¿Cómo algo tan roto puede volverse tan hermoso?». Un monje anciano se acercó en silencio. Dijo algo en japonés que Ana tradujo. «Dice que este jarrón tiene casi 200 años. Se rompió durante un terremoto en el siglo XIX. El maestro que lo restauró
Tardó 3 años en completar la obra. El monje continuó hablando, señalando diferentes piezas en la vitrina, y Anna tradujo. Dice que en el kintsugi, el artista no intenta ocultar la historia de la ruptura, más bien la honra, integrándola a la nueva identidad del objeto. La belleza no reside en la perfección original, sino en la historia de la ruptura y la reconstrucción. Rafael escuchó atentamente, pasando inconscientemente su pulgar sobre su tatuaje. Fue ese gesto que Rose había notado el primer día, y ahora entendía completamente. Al salir del templo, la luna les iluminó el camino. Caminaron juntos hacia el hotel, cada uno absorto en sus pensamientos, unidos por el extraño y hermoso viaje que los había traído allí. Mañana es el gran día, les recordó Kiara al llegar al hotel. El lanzamiento oficial. Estoy nerviosa, admitió Rose. Nunca imaginé que publicaría un libro en Japón. Nunca imaginé que me tatuaría carne hervida en la muñeca, bromeó Rafael. La vida está llena de sorpresas. A la mañana siguiente, tras la reunión con el editor y la entrevista televisiva, tuvieron unas horas libres antes del evento principal. Rafael invitó a Rose a tomar un café en la terraza del hotel. Quería mostrarte algo, dijo entregándole un pequeño paquete envuelto en papel de seda. Rose lo abrió con cuidado. Dentro había una caligrafía japonesa bellamente enmarcada, los caracteres auténticos de amor eterno. Ana me ayudó a encargarle esto a un maestro calígrafo, explicó Rafael. Pensé que sería apropiado tener ambas versiones, el error y la corrección. Juntas cuentan la historia completa. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es precioso, Rafael, gracias. Sonrió esa sonrisa que se había vuelto más frecuente con los años. ¿Sabes? Cuando Elena y yo visitamos Japón, compramos una caligrafía que decía: la perfección reside en aceptar la imperfección. Me gustó, pero en aquel momento no la entendía bien. Ahora sí, Rose asintió. Ella también había aprendido mucho sobre la imperfección en los últimos años, como coordinadora de la fundación, como oyente de cientos de historias, como testigo de transformaciones que comenzaron con errores, accidentes y malentendidos. El libro encaja bien aquí, comentó Rafael mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. Los japoneses entienden el concepto intuitivamente. Tienen palabras para ello. Wabi-sabi mono no aware kintsugi. Los occidentales simplemente estamos reaprendiendo algo que ellos siempre han sabido. El evento de lanzamiento tuvo lugar en una gran librería del centro de Tokio. Para sorpresa de todos, acudieron cientos de personas, no solo periodistas y figuras literarias, sino gente común. Muchos de ellos con ejemplares del libro en la mano, deseosos de compartir sus propias historias de carne hervida. Rafael dio un breve discurso, con Anna como traductora. Habló de Elena, el tatuaje, Rose y su café, y de cómo un pequeño error de traducción se había convertido en un movimiento global que celebra la imperfección como camino hacia la autenticidad. Luego, abrió la puerta para que otros compartieran sus historias. Uno tras otro, japoneses de todas las edades se pusieron de pie para compartir sus propios momentos de carne hervida. El ejecutivo que se subió al tren equivocado y terminó encontrando al amor de su vida. La estudiante que reprobó un examen importante y descubrió su verdadera vocación. El chef que arruinó un plato y intentando salvarlo creó una receta premiada. Rose observaba, asombrada por la universalidad de estas experiencias. Las historias podían variar en detalles, contexto cultural e idioma, pero la esencia siempre era la misma. Momentos de ruptura que, al aceptarlos, se transformaban en oportunidades de recreación. Al final del evento, mientras firmaban libros y conversaban con los lectores, un señor mayor se acercó a Rafael. Hablaba inglés con un marcado acento japonés. Quería darle las gracias, dijo con solemnidad. Su libro me ayudó a aceptar un error que cometí hace 40 años, uno que siempre consideré imperdonable. Ahora entiendo que es parte de mi historia, una parte que me enseñó compasión. Rafael estrechó la mano del hombre, visiblemente conmovido. Tu gratitud significa mucho. Gracias por compartir. Horas después, cuando el evento finalmente terminó,
y caminaron juntos por las calles iluminadas de Tokio, Rose reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. De una cafetería en Sao Paulo a una librería en Tokio, comentó, todavía asombrada. Todo por un error de traducción. O tal vez, sugirió Anna con una sonrisa cómplice, justo la traducción que necesitábamos. Rafael miraba el cielo nocturno de Tokio, las luces de la ciudad que tanto había amado Elena, la muñeca donde llevaba carne hervida como recordatorio diario de que los errores también pueden ser caminos. Creo que Elena estaría orgullosa, dijo en voz baja. No del tatuaje en sí, sino de lo que hicimos con él. Sin duda lo sería, asintió Rose. Caminaban por una calle bordeada de cerezos en flor, sakura, el símbolo japonés de la belleza efímera de la vida. Los pétalos caían suavemente a su alrededor, como una delicada lluvia de color rosa pálido. El año que viene, sugirió Chiara, deberíamos traer aquí a algunos participantes de nuestros programas, para que vean Kintsugi y comprendan las raíces filosóficas de lo que hacemos. Es una idea genial, asintió Olivia. Podemos organizar un viaje anual. Rafael observó al grupo. Su hija, su cuñada, la maestra jubilada que había revelado la verdad sobre su tatuaje, la camarera que se había convertido en una respetada facilitadora de procesos de sanación. Una familia improbable unida por el destino. «Sabes», dijo, Elena siempre creyó que no existen las casualidades, que los encuentros significativos ocurren por una razón que no siempre comprendemos de inmediato. Rose asintió, recordando aquella mañana lluviosa, cuando un hombre con un traje elegante entró en su restaurante, sin saberlo, llevando un mensaje que finalmente uniría tantas vidas de formas inesperadas. Si eso es cierto, continuó Rafael, entonces tal vez el error en el tatuaje no fue realmente un error. Tal vez fue exactamente lo que se suponía que era. El cerezo sobre ellos soltó otra lluvia de pétalos, algunos aterrizando en sus hombros, otros danzando en el aire antes de tocar suavemente el suelo. Efímero, imperfecto, hermoso, como la vida, como el amor, como todas las historias que vale la pena contar. Fin de la historia. Estimados oyentes, esperamos que la historia de Rafael y su tatuaje de carne hervida les haya conmovido. Para continuar este viaje de emociones y reflexiones, hemos preparado una lista de reproducción especial, con historias tan cautivadoras como transformadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia sobre errores que se convierten en bendiciones te resonó, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartir tu propio momento de carne hervida en los comentarios. Ese error o accidente que terminó cambiando tu vida para mejor. Cada día te traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la imperfección humana. No te pierdas nuestro próximo contenido. Al fin y al cabo, como aprendimos de Rafael y Rose, a veces son precisamente los desvíos inesperados los que nos llevan a los destinos más significativos. Esperamos leer sus historias en los comentarios.